¿Cómo fue que empezaste de manera profesional? Ok, a lo mejor acabamos de escuchar que empezaste con la familia, empezaste a entrenar, viste a tu papá, porque pues creciste entre costales y sogas y el Sí. ring y demás. Ujú. ¿Cómo fue cuando dijiste, bueno, ok, digo, porque igual y lo pudiste haber realizado, digo, como una actividad física, como algún Ujú. otro deporte, pero ¿en qué momento dijiste, no, sí quiero ser profesional? Sí, bueno, de hecho, pues así crecí en el mundo del boxeo, veía a mi papá prepararse para sus peleas, lo veía pelear, veía sus peleas en esos, antes pues eran los cassettes, en las Ah, sí, sí, videocaseteras, sí. y nosotros, a mis hermanos y a mí nos gustaba mucho poner sus peleas, verlas en la televisión, y obviamente nos gustaba. Yo me acuerdo que pues era una admiración enorme la que le teníamos a mi papá, obviamente todavía, pero pues en ese momento él estaba Claro, activo, sí, era sí. boxeador, para nosotros era invencible, era un superhéroe, ¿no? Lo veíamos tal cual como un superhéroe, y me acuerdo mucho que yo recortaba los periódicos, forraba mis libretas de la primaria, o Ajá, sea, sí. con sus recortes, y Ajá. yo les decía a mis amigas, él es mi papá, es boxeador, y cuando yo sea grande yo voy a ser igual que él, voy a ser boxeadora y voy a ser campeona del mundo. Entonces, pues es algo que yo decía aún sin entrenar, y que pues era una niña, ¿no? Estaba en la primaria, pero yo les decía eso a mis compañeros, a mis compañeras. Y yo empiezo a entrenar este deporte cuando estaba en la secundaria, a la edad de 15 años, porque estaba en una etapa pues rebelde, en la secundaria, o sea, es una Ajá. etapa donde uno pues sí, muy muy rebelde, ¿no? Y yo estaba en esa etapa rebelde de mi vida, y mi papá empezó a ver, o sea, que yo estaba como que pues caminando hacia un camino pues Sí, que no sí. estaba bien, ¿no? Entonces, como castigo él me puso eso, vas a ir al gimnasio a partir del lunes, y pues ya, o sea, se acabó, que ya no vas a salir a la calle y esto, el otro, ¿no? Entonces fue como un castigo, pero al fin, o sea, fue como que un premio, ¿no? Porque pues yo llegué al gimnasio, obviamente pues me gustaba porque yo ya sabía lo que era el boxeo y todo, pero mi papá no era todavía mi entrenador, o sea, él me mandó y como a las 2 semanas él entra de entrenador a ese gimnasio.